La glucólisis es el proceso en el cual se va a degradar glucosa con el objetivo de obtener energía. Este va a ser un resumen de lo más importante. En primer lugar, algunas cosas a tener en cuenta. La glucólisis entonces es un proceso en el cual partimos de una molécula de glucosa y vamos a obtener dos moléculas de piruvato. Tiene dos etapas, una se denomina fase preparatoria, donde vamos a tener que invertir energía, es decir, ATP, y otra es la fase de beneficios, donde obtenemos energía, o sea, ATP, y también vamos a obtener NADH. ¿Cuál es el objetivo? Entonces, oxidar a la glucosa y de esa manera obtener energía, para que la célula la pueda usar en lo que sea necesario. Esta es la fase preparatoria de la glucólisis, que como dice acá es la fosforilación de la glucosa y su conversión a gliceraldehído 3-fosfato. Entonces va a haber una serie de reacciones donde partimos de glucosa y finalmente vamos a tener dos moléculas de gliceraldehído 3-fosfato. La primera reacción que va a ocurrir es la fosforilación de la glucosa en glucosa 6-fosfato. Acá necesitamos usar ATP y la enzima que cataliza la reacción es la hexoquinasa. Vamos a ver que hay reacciones que son irreversibles y otras reversibles. Esta, por ejemplo, es una reacción irreversible, entonces va a ser la enzima que cataliza esta reacción, la hexoquinasa, va a ser regulada por hormonas como insulina y glucagón. Entonces, por eso es importante saber si la reacción es reversible o irreversible. Entonces, una vez que obtuvimos la glucosa 6-fosfato, acá está la fórmula molecular, va a sufrir una isomerización para dar fructosa 6-fosfato, que está acá. La enzima es la fosfohexosa isomerasa. Este es un paso reversible. Luego tenemos la fosforilación de la fructosa 6-fosfato para dar fructosa 1,6-bifosfato. Como es otra fosforilación, se usa ATP también, y entonces ahora está fosforilado también el oxidrilo de carbono 1 de la fructosa. Y tenemos fructosa 1,6-bifosfato. Y la enzima que cataliza este paso, esta reacción, es la fosfofructoquinasa 1. Entonces también va a ser, al igual que la hexoquinasa, una enzima que va a estar regulada por hormonas. Luego, la fructosa 1,6-bifosfato va a sufrir un corte, un clivaje, acá lo dice, y se va a cortar. Acá por un lado vamos a obtener lo que está en celeste, va a ser el gliceraldehído 3-fosfato, y esta parte que está en rosa me va a dar lo que se llama dihidroxiacetona fosfato. Pero luego lo que ocurre es que esta dihidroxiacetona fosfato, por una enzima que es la triosa fosfato isomerasa, se va a convertir también en gliceraldehído 3-fosfato. Entonces tenemos dos moléculas de gliceraldehído 3-fosfato. La enzima que cataliza el corte, este corte, es la aldolasa. Luego sigue la fase de beneficios. O sea, en realidad la glucólisis es una sola, una sola ruta, pero bueno, se la divide en estas dos fases: la fase preparatoria, donde invertimos energía, y la fase de beneficios, donde vamos a obtener energía. Entonces, como dice acá, es la conversión oxidativa de gliceraldehído 3-fosfato a piruvato, y además vamos a obtener ATP y NADH. El primer paso es el pasaje de gliceraldehído 3-fosfato a 1,3-bifosfoglicerato. Es una oxidación. Entonces, como el gliceraldehído 3-fosfato se oxida, alguien se tiene que reducir, y por eso el NAD se reduce a NADH. Entonces, este paso, si bien es un paso reversible, es importante saberlo porque es el paso donde se obtiene NADH. La enzima que lo cataliza es la gliceraldehído 3-fosfato deshidrogenasa. Luego obtuvimos 1,3-bifosfoglicerato. Acá es todo por 2,
porque de una molécula de glucosa habíamos obtenido 2 moléculas de gliceraldehído 3-fosfato. Entonces todo lo que está acá es por 2 NADH, 2 ATP, todo el 2 entre paréntesis, porque tenemos 2 moléculas de cada una de estos compuestos, justamente por eso. Entonces, el 1,3-bifosfoglicerato va a pasar a 3-fosfoglicerato. En este caso, es el primer paso de la glucólisis donde obtenemos ATP. Esto se conoce como fosforilación a nivel de sustrato, porque el fosfato del 1,3-bifosfoglicerato va a pasar de alguna manera al ADP para obtener ATP. Y ahí nos queda el 3-fosfoglicerato. Luego, el 3-fosfoglicerato va a pasar a 2-fosfoglicerato. Es decir, si uno ve la fórmula molecular, el fosfato, que está acá en el carbono número 3, o sea, unido al oxígeno, pasa a estar, digamos, al oxígeno, pero de carbono número 2, unido al oxígeno, pero de carbono número 2. Entonces, así es como pasamos de 3-fosfoglicerato a 2-fosfoglicerato. En realidad no es que este fosfato pasa acá, digamos, hablando del mecanismo, sino que actúa una enzima, que es la fosfoglicerato mutasa, y va a ocurrir una reacción que se conoce como, este tipo de reacciones se conoce como ping-pong, porque la enzima en realidad lo que va a hacer es fosforilar este oxidrilo del carbono número 2, se va a formar como un intermediario que es el 2,3-bifosfoglicerato, y luego la enzima le quita este fosfato y entonces ahora sí se obtiene el 2-fosfoglicerato. Entonces estas reacciones se llaman ping-pong y en general son catalizadas por mutasas. Luego, una vez que obtuvimos el 2-fosfoglicerato, vamos a pasar a fosfoenolpiruvato y se va a eliminar agua, es decir, se elimina este oxidrilo que está acá, se elimina y se forma un doble enlace acá para dar el fosfoenolpiruvato. Y el último paso es el pasaje de fosfoenolpiruvato a piruvato, catalizado por la enzima piruvato quinasa. Este paso es irreversible y es importante porque esta enzima entonces va a estar regulada por varias hormonas. Algo que no dije es que acá este paso aparece como irreversible, pero en realidad acá tendría que haber una doble flecha, esto está mal. Este paso es reversible. Entonces, el único paso irreversible de la fase de beneficios es el pasaje de fosfoenolpiruvato a piruvato, catalizado por la piruvato quinasa, y es el segundo paso de la glucólisis donde obtenemos ATP. Y al igual que en este caso, digamos, se dice que es una fosforilación a nivel de sustrato, porque el fosfato del fosfoenolpiruvato se lo pasa al ADP para obtener ATP. O sea, esa manera de obtener ATP se conoce como fosforilación a nivel de sustrato. Esta es la glucólisis, son las mismas dos imágenes que estaban en las diapositivas anteriores, pero ahora puestas todas en conjunto. O sea, todo esto es la glucólisis, nosotros la dividimos en 2 etapas, pero en realidad es una sola la glucólisis, y acá se ve bien como en la fase preparatoria tenemos que invertir energía, ATP, y luego en la fase de beneficios obtenemos energía, obtenemos ATP y también obtenemos NADH, que es también una forma, digamos, de energía. Y lo último es la reacción global. Esta, digamos, es la que uno escribiría en un principio, teniendo en cuenta lo que realmente sucedió, pero bueno, si después se simplifican los números que se pueden simplificar, llega a esta ecuación global. Entonces, analizándola, partimos de glucosa
y obtenemos 2 piruvatos. Bien. Obtuvimos 2 NADH en el pasaje de gliceraldehído 3-fosfato a 1,3-bifosfoglicerato, por lo cual tuvimos que, digamos, invertir previamente 2 NAD más. Asociados a estos 2 NADH están los 2 protones. Y también obtuvimos 2 ATP, entonces tuvimos que haber invertido o haber usado 2 ADP y 2 fosfato. Y estas 2 moléculas de agua que aparecen en los productos vienen de este paso de 2-fosfoglicerato a fosfonilpiruvato. Se liberaban 2 moléculas de agua, ¿no? Se producía la eliminación y por eso es que aparecen estas 2 moléculas de agua en los productos.